Saludos a todos, les habla la licenciada María Gabriela Ochoa, psicóloga. El día de hoy estaré dictando esta ponencia titulada Trastorno del espectro autista, una mirada desde el rol del psicólogo escolar. Empezaremos hablando de todo lo que es el trastorno del espectro autista o el TEA. Esta es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por alteraciones o deficiencias en lo que es la comunicación y la interacción social. Los primeros síntomas del autismo se notan en los primeros años de vida de los niños y ya a partir de los 3 años se puede realizar el diagnóstico. Es una condición que perdura por el resto de la vida de la persona, pero con las intervenciones tempranas y con un trabajo se puede mejorar algunos comportamientos y se pueden potenciar algunas habilidades. Es de origen orgánico que impacta el desarrollo del cerebro en áreas relacionadas con lo que es la interacción social, las habilidades comunicativas y el procesamiento sensorial de la información. Aunque diversos estudios han demostrado que existe un factor genético, un factor hereditario, y también el ambiente influye en lo que es el diagnóstico del autismo. Anteriormente, el autismo se dividía en 3 trastornos, lo que es el autismo clásico, el síndrome de Asperger y el trastorno del desarrollo no específico. A partir del 2013, la Asociación Americana de Psicología engloba estos 3 diagnósticos en lo que es el trastorno del espectro autista. Hablamos de que es un trastorno porque es un conglomerado de diferentes alteraciones. Esto implica que una persona no tiene más o menos autismo en general, sino que sus habilidades en las diferentes áreas pueden cambiar. Algunas pueden ser más altas, otras pueden ser más bajas. Se calcula que en el mundo 1 de cada 160 niños presenta un diagnóstico de autismo, pero esta cifra puede variar de acuerdo a la zona. Por ejemplo, en Europa se considera que es 1 de cada 100 y en España que es 1 de cada 64 o 68 niños. Lamentablemente, en Venezuela no disponemos de estadísticas formales para lo que es la discapacidad y mucho menos para lo que es el autismo. El estudio más reciente o más parecido a este es el de Montiel, Nava y Peña en el 2008, que sugiere que por cada 1000 niños hay aproximadamente 2 niños con autismo en lo que es la población del Zulia. El TEA es 4 veces más frecuente en niños que niñas. Esto que implica que por cada 4 varones diagnosticados con autismo hay una niña diagnosticada con autismo. Sin embargo, esto no significa que las niñas tengan una menor posibilidad de ser diagnosticadas con autismo, sino que todas estas décadas, en todo este tiempo, los criterios diagnósticos que se han estudiado y que se han realizado han sido hechos en base a las características de los varones, omitiendo las características específicas de las niñas, lo que hace que las niñas no sean diagnosticadas o pasen por debajo de la línea del diagnóstico. Un ejemplo de esto es que las niñas tienen una mejor capacidad para poder aprender por ellas mismas, sin iniciativa de otros, lo que es la imitación social, en comparación con los varones que tienen que ser entrenados para hacerlo. Las características de los TEA se pueden dividir en 2 grandes bloques, lo que es la comunicación e interacción social y la flexibilidad de comportamiento y de pensamiento. En la comunicación y lenguaje tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Hay personas con autismo que tienen las habilidades lingüísticas adecuadas, es decir, tienen la capacidad de formar palabras, oraciones, para poder expresar ideas y pensamientos y mantener una conversación con los demás. Pero su problema está justamente aquí, en poder mantener la conversación de manera adecuada, porque no pueden realizarla, no pueden iniciar la conversación, no conocen la forma correcta de acercarse, de entablar la comunicación, de seguir el tema. Además de esto, cuando tienen lenguaje, las personas con autismo tienen un lenguaje muy exquisito, muy refinado, un vocabulario donde no utilizan groserías ni palabras coloquiales. En su lugar pueden haber palabras idiosincrásicas, que son estas. Son palabras que existen en la lengua, pero no son comunes en la región. Por ejemplo, utilizar coche en vez de carro, césped en vez de grama, calcetas en vez de medias, cometa en vez de papagayo, catalejo en vez de telescopio. Sí existen, las puedes encontrar, pero no son propias de la región. También pueden presentar ecolalias, que son repeticiones de palabras o frases que ya conocen, y su lenguaje, su entendimiento de lo que es el lenguaje es literal, no comprenden lo que es
los dobles sentidos, bromas, chistes, refranes o metáforas, por lo que suelen parecer muy infantiles. Por otra parte, hay personas con autismo que no desarrollan el lenguaje verbal y tienen que buscar formas alternativas o medios alternativos para poder expresarse. A algunos se les enseña a través de pictogramas, que son imágenes con significados que pueden señalar u ordenar para demostrar lo que quieren decir. En otros países se utilizan aplicaciones o programas específicos que permiten la comunicación verbal. Y en algunos casos se les pueden enseñar lo que es la lengua de señas como forma alternativa de comunicación. En relación a lo que es la comunicación no verbal, las personas con autismo presentan dificultades para entender, extraer lo que son los significados de los gestos y expresiones de las personas, que son muy importantes para poder mantener lo que es la interacción social. Si ustedes ven una persona que frunce el ceño, arruga la nariz, tuerce la boca y cruza los brazos frente a sí, ustedes saben que esa persona está enojada y saben que no pueden acercarse, molestarla o entablar una conversación con ella, cosa que no hacen las personas con autismo. No pueden leer la expresión facial, no reconocen que estos son los gestos de que una persona está enojada y no van a saber cómo abordar a la persona. Todos estos problemas en lo que es la comunicación y el lenguaje influyen a su vez en lo que es la relación social. Para poder, como ya dijimos, mantener un acercamiento social, pueden ser inusuales para poder iniciar o reaccionar ante situaciones con otras personas. No saben acercarse o algunos incluso no tienen ningún interés en mantener una conversación o mantener la interacción social. Tienen problemas para adaptar el comportamiento en distintos contextos o situaciones sociales. No pueden diferenciar que el comportamiento de la casa no se puede hacer en la escuela, no se puede hacer en la calle y no es el mismo que se hace tampoco en el supermercado. Tienen dificultades para comprender las reglas sociales no escritas de la comunicación, que son las habilidades del buen oyente, del buen hablante, o todas esas reglas que nadie nos ha dicho que existen, pero que conocemos, como por ejemplo saber que no puedo invadir el espacio personal de otra persona, o que si la persona no me presta atención, no puedo torcerle la cara para que me mire y me preste atención. También tienen dificultades para entender o expresar sus emociones de forma ajustadas al contexto o situación. Saber que no puedo llorar en todos los lugares o no puedo gritar. Y también para reconocer estas emociones. En relación a lo que es el comportamiento y forma de pensar, las personas con autismo son muy estructuradas, rutinarias e inflexibles. Para ellos, sus vidas es como una serie de pasos. Y una vez que usted quita un paso, se le fue todo. Por eso no pueden anticipar qué puede pasar una vez que se le cambia la estructura, se le cambia la rutina, se le cambia el paso. Y esto le genera mucha ansiedad y mucho estrés. Por ejemplo, si usted tiene un estudiante en un salón que en la primera hora ve matemática, después ve el recreo y después ve ciencias sociales, el día que el profesor de ciencias sociales de matemática no vaya y se vaya a adelantar la hora de ciencias sociales, él no va a entender este cambio y esto le va a generar ansiedad porque en su rutina está que ciencias sociales va después del recreo y después de matemática. Todos los cambios que se hagan tienen que ser anticipados con mucho tiempo para que la persona ya los conozca y no le genere ansiedad. También tienen apego excesivo por objetos o temas de conversación. Cuando tienen algún tema de conversación, aprenden todo lo que pueden saber sobre ese tema, lo cual es muy poco común en las personas que no tienen alguna condición. Por esto que anteriormente a lo que era el síndrome de Asperger se le conocía como los pequeños maestros. El tema más común de los niños varones suelen ser los dinosaurios, aunque pueden tener otros como aviones, equipos de fútbol, trenes. En el caso de las niñas, por otra parte, muy distinta, sus temas van más ligados a lo que es la fantasía, la magia, hadas, princesas, unicornios, lo que es relativamente normal para su género y para su edad. Y esto también es parte de lo que las hace pasar por debajo de la línea en lo que son los diagnósticos. También tienen problemas en lo que es la percepción y el procesamiento de la información, en la capacidad de distinguir los estímulos sensoriales y dar una respuesta adecuada a estos.
porque no tienen la capacidad de filtrar los estímulos adecuadamente como lo hacemos todos nosotros. Y eso genera que tengan una escasa o una excesiva sensibilidad a determinados estímulos, lo que a su vez termina haciendo que le presten más atención a algunos estímulos o a ser muy selectivo en sus gustos. Por ejemplo, si les agrada una camisa en específico porque les gusta la textura, esa es la camisa que el niño se va a querer poner todos los días. O si le gusta un sonido en específico, va a buscar siempre ese sonido o esa canción. Si les gusta una comida en específica, por la textura, también va a querer comer todos los días eso. O por el contrario, si estos no le agradan, va a huir de lo que son los ruidos fuertes, va a no querer ponerse la camisa porque la textura le molesta, o no va a querer comer algunas comidas en específico porque la textura le molesta. En estos problemas también de procesamiento de información se unen la dificultad que tienen para reconocer las caras, para interpretar los rasgos faciales y las expresiones que vimos que eran parte de lo que era la conducta, el comportamiento, la comunicación no verbal. Dependiendo del grado y el nivel de estas alteraciones, van a afectar el desenvolvimiento del niño en el ámbito académico, y dependiendo de esto, va a variar la modalidad de educación en la que va a estar integrado, incluido este niño. Las modalidades de educación son dos. Primero tenemos los centros de educación regular, digamos escuelas, colegios, liceos, donde no asisten las personas con condición, donde la educación está mayormente establecida para personas sin ninguna condición, necesidad educativa especial. Y los centros de educación especial, que son específicos para personas con necesidades educativas especiales. En Venezuela tenemos los CAIPAS, que son los Centros de Atención e Integración para Personas con Autismo, que se abocan a trabajar solamente a personas con autismo. Dependiendo de dónde esté integrado e incluido este niño, va a requerir una mayor cantidad de apoyo para realizar las actividades. Los centros de educación regular requieren menor cantidad de apoyo en comparación con un centro de educación especial. En el medio de estas dos vertientes de modalidades de educación especial tenemos lo que es lo ideal, que haya una escolarización combinada donde el niño pueda estar en un centro de educación regular, pero pueda obtener los recursos especializados del apoyo intensivo para lograr su educación a través de aulas integradas, unidades psicoeducativas o cualquier apoyo que le pueda generar el centro educativo para poder desenvolverse en el área académica. Ante esto, el rol del psicólogo está dirigido hacia funciones de orientación, donde se orientan a los padres cuáles habilidades tienen que trabajar, tienen que potenciar en el niño. También tiene la parte de evaluación y valoración psicológica, que se hace a través de la observación, el juego y pruebas estandarizadas específicas. Por ejemplo, tenemos el ADOS, el EVAI o el CAR, que es la escala de valoración de autismo infantil, el GARS, que es el test de Gillian de autismo, donde se tienen que evaluar las diferentes áreas, características del autismo desde su desarrollo hasta la edad que tiene el niño, donde se toma en cuenta lo que es la autonomía, cuidado personal, comunicación y lenguaje, habilidades sociales y autorregulación emocional y comportamiento. Por supuesto, para dar un diagnóstico tiene que ser acompañado de un equipo multidisciplinario. En el caso del autismo se toma en cuenta lo que es el neurólogo infantil o el neuropediatra para revisar a través de electros y estudios más especializados cómo está a nivel neuronal, cerebral el niño. El autismo suele estar bastante asociado con lo que es la irritación cerebral. También se le hacen los estudios abocados, que son estudios auditivos para ver si las dificultades en el lenguaje del niño son debido a que no escucha bien o por otra causa. Una vez que se hace toda esta evaluación, el psicólogo escolar debe realizar un diseño o metodologías orientadas para que la docente sepa cómo debe trabajar a este niño,
cómo debe orientarlo, dónde se debe sentar, desde dónde se debe sentar hasta cómo debe manejar el comportamiento, cómo debe hablarle. De forma de que provee herramientas y se capacite la comunidad educativa en el trabajo, en el autismo. Porque el fin del psicólogo es lograr la inclusión y la integración de este niño en la escolaridad. Ahora bien, Perice expresa que el rol del psicólogo en la área escolar está enmarcado, delimitado por lo que es la escuela, lo que delimita la actividad y los alcances del trabajo. Concuerdo con esto. Muchas veces en el ámbito educativo, la escuela limita la intervención psicológica a que sea solamente en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos académicos. Sin embargo, las escuelas, los salones, las aulas, son el primer espacio de interacción social del niño y donde se aprenden muchas habilidades importantes como la autorregulación emocional, el comportamiento, la capacidad de solución de problemas, los lenguajes de comunicación, la capacidad para interaccionar con los demás, que son potenciales humanos que se mantienen, se desarrollan y se utilizarán por el resto de la vida de las personas. Por lo que es importante que el psicólogo escolar abra espacios donde pueda brindarle a los niños, niñas, adolescentes una atención para que pueda ayudarlos a entrenarlos, a reforzar lo que son todas estas habilidades de comunicación, de lenguaje, de interacción social y de autorregulación emocional, para que no solamente pueda lograrlo dentro del aula, sino que pueda hacerlo en otros contextos más allá, de forma que el día que esté fuera de la escuela, ese niño pueda desenvolverse plenamente dentro de lo que sus capacidades, su diagnóstico y su nivel le permita. Con esto podemos concluir que el trastorno del neurodesarrollo, que es el autismo, es un trastorno de la infancia muy importante tomar en cuenta, conocerlo, porque afecta a una gran parte de la población. Y no es que tengamos una epidemia de autismo, sino que actualmente los criterios diagnósticos están cada vez más delimitados, tenemos una mayor cantidad de acceso a la información y al sistema de salud, lo que ha generado más diagnósticos. El autismo no es una enfermedad, es una condición que dura toda la vida, porque las enfermedades tienen un fin, una finalidad. Tienen una cura, el autismo no, se mantiene a lo largo de la vida. El niño, niña, adolescente con autismo es entrenable para que pueda superar sus limitaciones y mejorarse. Y dependiendo de cómo este niño se intervenga, se entrene desde temprano, va a cambiar la modalidad de educación en la que se inserte y va a tener mayores habilidades, mayores capacidades, y el rol del psicólogo debe ser orientado hacia lograr que este niño adquiera las mayores habilidades para que aproveche su educación, también lo académico, no solamente centrado en lo académico, contenidos, sino para que pueda relacionarse con los demás, interactuar y aprender a solucionar problemas. Habilidades para relacionarse, regularse, reconocer emociones, va más allá de solamente lo académico, sino poder que se desenvuelva en lo social, en lo cultural. Bueno, esto fue toda esta ponencia, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.